Me olvidé de grabar. Bueno, medición de resistencia usando voltímetro amperímetro. Nosotros vamos a medir una resistencia incógnita, podemos tener un valor de esa resistencia. Vamos a introducir un amperímetro, vamos a introducir un voltímetro, y tengo dos formas de conformar este circuito para medir la resistencia en cuestión R. Es armar, colocar el amperímetro y el voltímetro en esta posición, o colocar el amperímetro y el voltímetro en esta posición. O sea que yo tengo dos formas de conectar el instrumental para medir la resistencia. Entonces, la idea es ver, en base a calcular el error que se comete al medir la resistencia en este método y en este otro método, cuál sería el indicado siempre de que nosotros podamos conocer, ¿no?, para tener puntos de comparación, un valor estimativo de la resistencia que vamos a medir. Entonces nosotros tenemos que tener presente que un instrumento presenta un consumo cuando se conecta en el circuito a ensayar. Entonces, un amperímetro un voltímetro o cualquier instrumento presentan una resistencia interna. ¿Qué es esa resistencia interna? Es el valor de en ohm de los bobinados en el caso de los electrodinámicos, en el caso de instrumentos de hierro y bobina móvil, es el valor en ohms de los bobinados. Por lo tanto, un amperímetro se lo puede representar, así sería el esquema del amperímetro de un analógico, se lo podría representar como el elemento, vamos a poner acá los bornes del amperímetro 1 y los bornes 2 del amperímetro, acá pongo el borne 1 del amperímetro con un valor
de una resistencia interna. Y esta resistencia interna representa un consumo. De la misma manera el voltímetro. Por lo tanto, este circuito, vamos a analizar este circuito que está acá, donde yo tengo el amperímetro delante. Si analizo esto que está acá y modifico un poquito aquí y modifico acá, yo acá me voy a encontrar que tengo el voltímetro, tiene una resistencia interna. Y todo lo que tengo acá marcado me representa el voltímetro, y acá el amperímetro tiene otra resistencia interna. Cierro el circuito. Esta sería la resistencia interna del amperímetro, y todo lo que tengo acá me representa el amperímetro. Y todo lo que tengo acá me representa al voltímetro. Todo esto que está aquí. Este es el voltímetro. Por lo tanto, veamos en este circuito que está acá, es el circuito utilizado para medir una resistencia R, para medir una resistencia R, al cual se lo denomina a este circuito que está acá, se denomina conexión corta. Conexión corta. Conexión corta, donde el voltímetro, vean que el voltímetro está midiendo la caída de tensión, que está sobre la resistencia R, el voltímetro. Miren, el amperímetro está midiendo una corriente, pero no es la corriente que está circulando por la resistencia. El amperímetro, este amperímetro, está midiendo una corriente que es mayor que esta corriente que está acá. Esta sería la corriente que va por la resistencia, y esta que está marcada de este lado sería la derivación de la corriente que iría por el voltímetro, y yo acá tendría la corriente que va por el amperímetro. Esa es, acá se puede ver un poquito a dónde apunta la idea y a dónde apunta el error de por qué voy a usar un método y por qué voy a usar otro método. Bueno, vamos a trabajar con este circuito ahora, para ver si podemos sacar el error.
Bueno, acá lo podemos ver un poquito más grande, el circuito, y voy a limpiar esto que tenemos acá. Y lo que tengo acá abajo. Para marcar bien qué es lo que quiero hacer. Miren, la corriente que yo puse acá como ida al perímetro, que es esta corriente que marqué acá, va a ser la corriente que va a pasar por el amperímetro y lógicamente por su resistencia interna. Esta va a ser la corriente que yo voy a leer en el amperímetro. O sea que la corriente que voy a leer en el amperímetro va a ser esta corriente que la llamo I sub m, donde I sub m es corriente medida por el amperímetro. Bueno, tenemos un nodo acá, entonces la corriente se divide en dos, se divide en una corriente que va hacia el voltímetro y otra corriente, como la marqué acá, que va a circular sobre la resistencia que yo quiero determinar con este método. Lógicamente, acá voy a usar el método o sea, voy a usar la ley de Ohm para calcular R. Entonces, acá yo tengo un nodo. Entonces, si yo voy a calcular cuánto vale R, si calculo qué valor tendrá la resistencia R, qué valor tendrá la resistencia R, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar las lecturas que indiquen el voltímetro y el amperímetro. Bueno, la lectura del amperímetro es esta corriente que viene por acá, que es la suma de estas dos corrientes. Si aplicamos Ohm en este nodo, es la suma de esas dos corrientes. Entonces podemos poner que si acá lo anoté, I sub m es la corriente del voltímetro, del amperímetro, sabemos por la primera ley de Kirchhoff que I sub m es igual a I es la corriente que pasa por la resistencia, I es esta corriente. Le voy a poner I sub R para saber qué pasa por la resistencia. I sub R es la corriente que pasa por la resistencia. Será I sub R más
I sub B, esta I sub B es la corriente que acá está marcada, que pasa por el voltímetro. Por otro lado, veamos en los extremos de la resistencia que está conectado. El voltímetro está conectado en este nodo y en este nodo. Si nosotros seguimos el cable, vemos que en los extremos del voltímetro está conectada la resistencia eléctrica. Por lo tanto, la lectura que va a hacer el voltímetro, todo este voltímetro, ¿no? Cuando hablo de voltímetro,